Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con 1 Pedro. Hoy toca el capítulo 5, versículos del 1 al 5. Antes de comenzar con la lectura, me gustaría hacer un breve repaso de lo que hemos visto para contextualizar nuevamente en qué instancia se escribe esto, cómo estaba la iglesia en el momento en que se escribe esto referente, en esto particular, al trato en la iglesia, al trato con los pastores y a la tarea de los pastores. Recuerden que estaba dirigida esta carta a una iglesia dispersa, ¿sí? Una iglesia, por lo que se conocía por el Asia Menor, una iglesia perseguida. Algunos atribuyen también que ya estaba en este momento los edictos de Nerón, que perseguía la iglesia. Otros dicen que no, que cuando se redacta la carta todavía no, que esto fue unos meses o quizás un año o dos después. No lo sabemos exactamente, pero lo que sí podemos entender que era una iglesia que estaba sufriendo. Una iglesia que una vez que había alcanzado, conocido a Cristo, alcanzado esa salvación, quizás costaba un poquito encontrar el gozo de decir, bueno, pero para esto soy cristiano. Pensé que iba a cambiar para bien y mi vida ahora resulta que me persiguen, resulta que mi mismo pueblo, bueno, había también gran parte de gentiles en esta iglesia, siento rechazo por todos lados, me persiguen, me excluyen, me responsabilizan de cosas de las cuales no soy culpable. Y Pedro allí empieza a hablar y a mostrar a explicarles cómo estas pruebas de alguna manera van puliendo su fe, cómo se expone la fe como el oro, menciona allí, a través del fuego. Bueno, cómo esa fe también se va puliendo por medio de las pruebas y cómo deben de llevar estas pruebas, este sufrimiento sin reproche, con gozo, y teniendo la esperanza en Jesús, como Él también sufrió y Dios lo puso en su gloria, y como también ellos a través de estas pruebas lo podrán llegar a hacerlo. Entonces, empieza a mencionar algunos puntos a través de su carta. Por ejemplo, cómo somos llamados, a pesar de las dificultades, a vivir en una santidad, a apartarnos de cosas, trazar otro rumbo distinto, a no mezclarnos, a pesar de nuestro sufrimiento, bueno, que a pesar del sufrimiento podamos marcar esa diferencia, no para menguar ese sufrimiento, bueno, maquillar o camuflar nuestras convicciones, sino realmente trazar esa diferencia, a vivir bajo el temor de Dios, a practicar el amor, a continuar creciendo. Luego menciona también la subordinación a los gobiernos, a los amos. En cuanto al matrimonio, también lo habíamos visto hace un par de domingos atrás. Luego explica las razones para este sufrimiento. Y finalmente llegamos ya al final de la carta, donde habla esto de los pastores. Algo más que me gustaría contextualizar también, porque a lo largo de la Biblia vamos a ver cómo Dios habla cómo usa esta analogía del pastor y del rebaño para referirse a la iglesia, y lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Recuerden, por ejemplo, pasajes conocidos como Salmo 3, Juan 10, cuando Jesús está hablando allí también. Pensemos que en la ganadería en aquellos tiempos bíblicos era muy distinta a lo que es hoy. No existía un alambrado, existían amenazas, no era un galponcito o ración a discreción o buenas pasturas, ¿sí? No había una pradera artificial mejorada, sino que realmente era un clima bastante árido en aquel entonces. La oveja estaba rodeada de amenazas por doquier, ladrones, las fieras del campo, otros pastores, personas que quisieran robarlas, y aparte de eso, deberían ser guiadas por el pastor a lugares donde haya agua, donde haya buenas pasturas, ¿sí? Y buscar esa protección del pastor también, ¿eh? Entonces ahí también menciona el redil, era como un corral de piedra donde pasaba la noche para estar un poco más seguro,
y luego la sacaban, pero era un desgaste un poco mayor que lo que podríamos entender por el desgaste que pasa hoy el ganado hoy en día, ¿sí? Que se cría solo prácticamente, no precisa el pastor lo que hace, más que guiarlas, es correrlas para un lado para el otro, a correr a caballo, con perro, ahora hasta moto, cuatriciclo se usa, pero era bastante distinta la tarea del pastor. Así llegaremos también a mencionar tipos de pastores. Vamos a ver puntualmente en 1 Pedro un ejemplo de pastor bueno y un ejemplo malo. O sea, el que hace lo que debe hacer y el que no hace lo que debe hacer. Luego tenemos una visión de lo que es el pastor para la sociedad hoy en día. Que no lo vamos a ver, pero me gustaría mencionarlo. A veces pensamos en un pastor y lo relacionamos a una empresa, a una organización. Entonces, en una organización, ¿qué pasa con el jefe? Estamos deseando saltar de rango para ser jefe, para poder cobrar más, para poder ser más respetado, para poder imponer mi voluntad sobre la de los demás, para poder sobresalir, resaltar, para que tome más peso mi decisión. Y a veces pensamos en eso, en ese gerente de empresa, en ese presidente de asociación, y pensamos que que ser pastor de iglesia de alguna manera es eso un poco también. Y vamos a ver ahora que está bastante errado ese concepto y tenemos que tenerlo claro porque tenemos que valorar realmente lo que implica ser pastor, las responsabilidades que lleva y el sacrificio que implica para un pastor. Lo último que quiero contextualizar también es quién escribió esta carta. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Recuerdan aquella persona que llenándose de soberbia, orgullo, le decía, no, aunque los demás corran, yo no voy a correr, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo hasta lo último? Unos minutos después, unas horas después, lo estaba negando 3 veces hasta que cantó el gallo. ¿Recuerdan qué pasó después de eso? Está finalizando algunos de los evangelios. Bueno, Cristo es crucificado, resucita, y allí le preguntan en el capítulo 21, por ejemplo, lo podemos ver de Juan, cuando se les aparece y le pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces también le vuelve a preguntar. Aquel que lo negó 3 veces lo ama y dice, sí, bueno, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Cuida de mis ovejas, alimenta mis ovejas, cuida de los corderos. Va cambiando, pero va todo orientado hacia lo mismo, hacia cuidar de esas personas que Dios le estaba poniendo bajo su cuidado. O sea, que no eran de él, que eran de Jesús, de Dios, pero que él le estaba encomendando. A esa persona que le había fallado, a esa persona que lo negó, a esa persona, podríamos decir, orgullosa, que confió más en su fuerza, en sus convicciones y no se dio cuenta de sus debilidades. Bueno, Dios le estaba dando esa oportunidad ahora de apacentar sus ovejas. Por último, el mejor concepto de pastor lo tenemos en Jesús. Y un pasaje clave que podríamos citar es Juan capítulo 10, del 1 al 21, donde allí está el discurso sobre el buen pastor, la parábola del redil también aparece con algún subtítulo por ahí. Que no lo vamos a leer todo para no extendernos mucho, pero básicamente, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y se diferencia con el asalariado aquella persona impuesta, contratada, pero que no siente amor por esas ovejas, que no siente una obligación. Dice, bueno, yo estoy acá porque me pusieron, porque valoro, pero cuando vengan las dificultades me voy ahí, ¿no? Es esa persona, obviamente está hablando Jesús acá, ¿no? Pero ese llamado que tenemos a imitar de alguna manera y de buscar un pastor que imite a Jesús, esa persona que es más lo que pierde que lo que gana. Menciona allí que más el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, venía al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y continúa así. Finalmente en el 18 dice, estoy en Juan 10 ahora, no presento todavía en 1 Pedro, dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para
para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, vemos un pastor que las quiere a las ovejas que la conocen y que las ovejas lo siguen. No es un pastor que las corre, que las empuja, sino que él sabe lo mejor y las ovejas saben quién las está conduciendo y las ovejas van tras él. Entonces, ya han entrado más o menos estas cositas que quería contextualizar, sí podemos pasar a la lectura, pero antes vamos a orar para comentar este tiempo a Dios. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por la oportunidad de reunirnos en esta mañana, gracias por las canciones, por poder adorarte con nuestros cánticos, Señor, y gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos que estés obrando por medio de ella, Señor, que estés tocando nuestros corazones. Gracias, Señor, por nuestro pastor, gracias por lo que hace por nosotros, Señor, por lo que entrega a sí mismo, Señor. Gracias por ayudarnos a valorar siempre, Señor, el sacrificio que implica, Señor, el tiempo que Él dedica para el crecimiento de nosotros, Señor. Y ayúdanos a siempre ser sensibles en la búsqueda de un pastor, Señor, a siempre poder reconocer también lo que se hace por nosotros. Ayúdanos a poder ser subordinados, a ser obedientes, Señor, a no imponernos por nuestro orgullo, Señor, a ser realmente humildes como tú quieres que seamos, Señor, ya que siempre estés tú guiando el liderazgo de esta tu iglesia, Señor, y de tantas iglesias, Señor, que conocemos, Señor. Que siempre todos puedan actuar, Señor, bajo tu palabra y buscando las recompensas eternas, Señor, y dejando de lado todo lo terrenal que sabemos que no conduce a nada, Señor. Bendice este tiempo, lo encomendamos a ti, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, ahora sí, pasemos a 1 Pedro, capítulo 5. Hay tanta introducción, me olvidé de buscarlo yo. Ahora sí. Vamos a leer allí de versículo 1 al 5. Ruego yo a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien, primero que nada vemos a Pedro. Recuerdan que Pedro era apóstol, ¿verdad? Entonces Pedro no aprovecha su condición de apóstol y no les dice, bueno, yo soy apóstol, entonces ustedes son unos simples pastores, así que yo les doy la orden de que hagan esto y esto y aquello. Él no se impone, no aprovecha su condición como para decir, tengo más jerarquía, que ustedes hagan lo que les estoy diciendo. A pesar de ser apóstol, él les dice allí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, él está diciendo, yo también soy como ustedes no soy más que ustedes, soy uno más, por eso les estoy rogando que hagan esto. No les está diciendo, hagan, le estoy decretando, hagan esto, hagan aquello. Eso como primero. De alguna manera se está solidarizando, está compartiendo el liderazgo con ellos. Entonces es como decirles también, yo entiendo lo que están pasando, estamos en la misma, yo sé que es difícil, bueno, yo también paso estas dificultades, hagámoslo. Recordemos que él recibió del mismo Jesús la tarea de cuidar de estas ovejas. Luego dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pablo vio en persona los padecimientos de Cristo, por eso es testigo no solo por haberlo oído, sino que realmente presenció todo lo que pasó Cristo. Y el ser testigo de los padecimientos es compartir los padecimientos. De alguna manera es también lo que practicamos nosotros cada vez que compartimos el Evangelio. El Evangelio es compartir los padecimientos de Cristo, es contarle a las demás personas
Mira, Cristo sufrió por vos, por mí, pero también por vos. No sos menos que yo, no sos más pecador que yo soy igual. Yo recibí la gloria de Él gracias a él, al sacrificio de Jesús en la cruz por mí, y vos también tenés que hacerlo. Él también te ama a vos y su muerte fue en parte también por vos, como lo fue por mí. Eso es poder compartir ese padecimiento, no solo saberlo de la teoría, sino realmente vivirlo. Podemos ver también en este versículo cómo establece el cargo acá, el ancianos, y les encomienda la tarea, luego más adelante en versículos 2, de apacentar, de pastorear. Entonces, cómo Dios también quiere una iglesia con orden, con liderazgo, no una iglesia suelta, no ovejas dispersas, no una iglesia donde cada quien haga lo que le parezca, sino que es bíblico el rol del anciano, del pastor, ¿sí? De una persona que gobierna, pero que cuida, una persona que apacienta, que alimenta, pero que también supervisa y controla. El pastor no es únicamente el que saca las ovejitas al pasto y bueno, disfruten, jueguen ahí y se olvida de ellas. El pastor es que las trae, pero también el que va a buscar a la descarriada, a la que se está yendo. Hace poco leía también, escuchamos sobre la vara que siempre vemos en los cuadros de la antigüedad, como el pastor usa el cayado, ¿sí? Que es una vara curva que a veces se hacía con un arbolito que cuando estaba creciendo, que el tallo era blandito, lo ataban, entonces ella después empezaba a crecer, quedaba más rígido, después lo cortaban y ya quedaba con esa forma así. Él las guiaba, pero cuando una se le iba con esa forma, la agarraba de una pata, la agarraba de cogote y la traía. ¿Por qué? Porque se podía caer a un desfiladero, porque se podía enredar en las ramas. Y decía también que en la parte de abajo, que a veces no lo vemos, pero en la parte de abajo dejaban como un tocón una parte de raíz. Y a veces era común que darle un golpecito a la oveja rebelde también para darle una llamadita al orden. No estamos diciendo acá que los pastores nos van a pegar, no se preocupen, pero es parte también de la responsabilidad. No es solamente decirle, vengan ovejitas que está todo lindo y las suelto en una pradera hermosa y verde. Hay ovejas que se quieren ir. Cuando andan en el campo, a veces en el campo más moderno que se lleva la majada a caballo, a veces en los alambrados, ¿saben? Hay un huequito, un pedacito de alambre roto que falta o un pique levantadito. Siempre hay una ovejita que lo encuentra. ¿Qué hace? Se mete. Se mete y se pasa para el campo del vecino, se pasa para la calle. ¿Qué hace el resto donde pasa la primera? Se va todo el resto ahí. Y ahí uno dice, esta oveja, y a veces siempre la misma. Mi padre me contaba que cuando era chico, la paliza que se ligó porque iba a caballo, siempre era la misma oveja que la que le pasaba. Él tenía, no sé, 14, 15 años, y un día se calentó con esa oveja, le pegó un garrotazo en la cabeza y la mató a la oveja. Bueno, sí, es medio grosero, violento, pero cuenta la paliza que se ligó después de su padre por lo que hizo con esa oveja. Pero realmente la oveja le había sacado la paciencia, porque siempre buscaba, y no era solamente ir a buscar esa oveja, sino que toda la majada se le iba atrás de la misma oveja que pasaba. Somos ovejas. Así como esta oveja animal hace eso, nosotros como personas, como miembros de esta iglesia, necesitamos que alguien nos llame, que alguien nos traiga de vuelta. Y necesitamos a veces, no nos va a pegar un pastor, no se preocupen, no estamos fomentando la violencia, pero a veces necesitamos que nos digan cosas que nos va a doler escuchar. A veces necesitamos una disciplina que no va a ser, no la vamos a recibir con gusto quizás en el momento, pero es necesaria. Entonces debemos también, sin pasar al extremo, como lo vamos a leer más adelante, sin pensar que es el rol del pastor es una persona autoritaria que va a estar constantemente actuando, ejerciendo su cargo con violencia o con física, verbal, emocional, no, pero es necesario a veces poner orden en las cosas y siempre va a hacerlo con amor y buscando lo mejor para nosotros.
Así como con una abeja uno la llama para que no se vaya para la calle, porque la van a agarrar los perros del vecino, porque se va a ir y se va a perder y se va a morir después la abeja, porque es un animal muy torpe la abeja, ¿saben? La abeja a veces está tomando agua en un charco y se resbaló, le entró un poquito de agua en la nariz y muere ahogada ahí en un charquito así. No tiene que ir al mar la abeja para morir ahogada. Es un animal que siempre precisa estar siendo cuidado, no tiene ese instinto de supervivencia quizás de un perro, de un gato que se revuelve y sabe reconocer el peligro y raja, ¿no? La oveja no tanto, no es tan así. Entonces, de igual manera, nosotros precisamos de ese rol, de ese pastor que esté alertándonos del peligro, alertándonos del pecado que estamos haciendo, alertándonos de las personas con las que nos estamos juntando, alertándonos de las obligaciones que deberíamos cumplir y que no estamos cumpliendo. Y lo va a hacer por amor a nosotros, no lo va a hacer para, por el placer de mandar, por el placer de decir yo soy jefe acá y se hace lo que yo digo. Lo hace por cada uno de nosotros. Y es parte de nosotros como esas ovejas que necesitamos de esa autoridad, bueno, obedecerla y entender que lo está haciendo por nosotros y porque nos ama. Y que no es fácil, no es lindo. Pensemos nuevamente en la iglesia en este contexto. Esta iglesia que sufría, ¿qué le gustaría escuchar a esta iglesia de su pastor? Estamos sufriendo persecución, la gente no nos quiere, la gente nos hace esto, la gente nos hace aquello, nos rechazan, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a levantarnos en armas y demostramos que nosotros somos los mejores, como practica tanta religión por ahí que escuchamos, ¿no? Vamos entonces a juntarnos y organizarnos y peleamos. No, en este caso el pastor está diciendo, bueno, soporten, gocen en los sufrimientos. La oveja en tiempo bíblico, cuando estaba en un clima árido, bueno, tenía que caminar, capaz que se quemaban sus patitas en el desierto, en las piedras, capaz que había un repecho enorme, una bajada, piedras para acá, para allá, espinas hasta llegar al campo con buenas pasturas. Entonces parte del pastor es decir, bueno, vamos a atravesar esta dificultad, vamos a atravesar este tiempo difícil juntos, pero es necesario hacerlo, ¿por qué? Para llegar a algo mejor. No podemos decir vamos a rebelarnos, bueno, vamos a trancar todo el sistema y bueno, y nos enojamos entre todos porque no llegamos a la institución y no estamos viendo el propósito que tenemos como iglesia. Menciona acá en estos primeros pasajes la gloria de Cristo que será revelada. Cómo en el panorama humano están bien opuestos, por un lado, el sufrimiento y con la gloria. Y yo, pero el momento de gloria es un momento buenísimo. Pum para arriba, estoy re feliz. ¿Cómo sufriendo voy a experimentar gloria? ¿Qué tiene? No me está gustando esto. Entonces, si en una situación de sufrimiento me cuesta quizás visualizar la gloria que va a venir. Bueno, los planes de Dios son distintos, son especiales, son muy distintos a lo que pensaríamos nosotros. En el sufrimiento de Cristo está la gloria de Él, su gloria posterior, su resurrección, está a la diestra del Padre. Nosotros también, mediante el sufrimiento, Él nos está puliendo. Y recordemos que la gloria no está en las cosas terrenales, la gloria está en la vida eterna que nos asegura, está en el perdón de pecados, en su remisión, y en poder experimentar en un futuro, ver cara a cara a nuestro Jesús, a quien dio todo por sí, a nuestro pastor de pastores. Sigamos leyendo allí. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Acá podemos armar dos columnitas, decir cómo tiene que ser el pastor y cómo no tiene que ser el pastor. Es bastante sencillo. Primero que nada, en el versículo 2, apacentar la grey de Dios. Entonces entendamos que la grey, si vamos a palabras de diccionario, bueno, se entiende por un rebaño y también se usa directamente por una comunidad cristiana bajo el mando, bajo el liderazgo de un pastor. Pero grey siempre sí es una majada, un rebaño de ovejas. Pero entendamos que la grey es de Dios, no es de nosotros, no es del pastor fulano.
¿sí? Que a veces entran las rivalidades, no, yo soy del pastor Mengano, yo del pastor fulano, y ponemos al pastor, porque nos pasamos los dos extremos, es el péndulo, o lo ninguneamos al pastor y le trancamos todo lo que podemos hacer y lo despreciamos, y en todo lo que le podemos criticar se lo criticamos, o pasamos al otro extremo, y es casi un semidios el pastor, y no, yo soy del pastor fulano, y yo me convertí con el pastor, y fui bautizado por este pastor, y creo que ese pastor me reviste una vestidura especial, y el hecho de ser de ese pastor me hace a mí mejor cristiano que otro. La grey es de Dios, y tenemos que entenderlos. Y si el día de mañana llega un pastor y vemos que quiere juntarlas únicamente, pero terminamos adorando más al pastor que a Dios, bueno, quizás nos desviamos un poquito nosotros y quizás ese pastor no está entendiendo del todo bien lo que le encomendó Dios. Pero la grey es de Dios y el pastor está encomendado a cuidarla porque son de Dios, no porque son de Él. Algo que se da a veces es gente celosa o envidiosa porque ve que fulano, no celosa, pero ven que fulano está creciendo, está madurando, está dando frutos, y en vez de regocijarse, de ponerse contento, se pone triste porque no es de él, porque se le fue para otro pastor, para otra persona, o en vez de aplaudirlo, de festejarlo con él, de gozarme, bueno, sí, pero no lo está haciendo bajo discipulado nuestro, lo está haciendo en otro lado. Y no me alegro por el crecimiento del otro, solamente quiero que crezca lo que está acá bajo nuestra égida, digamos, ¿sí? Por un lado dice, no por fuerza, sino voluntariamente. La versión de las Américas dice, como Dios quiere, agrega esas palabras al final que le dan otra importancia, ¿verdad? La versión NTV dice, no de mala gana. Y recordemos nuevamente, vayamos a Jesús, que mencionaba que Él dio su vida, que nadie se la arrebató. Entonces es así también el rol del pastor. No es algo impuesto, no es algo que por presión ajena, no es algo que le dieron la orden, sino que diga, bueno, no me queda otra, no, realmente es porque lo hace para Dios, por su voluntad y por un sincero deseo de servir a Dios, que crezca su gloria. ¿Sí? No tiene que ser un peso, más allá de que un peso en el mal sentido estoy hablando. Sí, obviamente que es un peso en el sentido de que es una responsabilidad, de que sacrifica cosas, de que pierde quizás tiempo para otras cosas, de que va a sentir oposición, de que va a sentir rechazo por algunas cosas, de que va a sentir que quizás están siendo malagradecidos el rebaño por cómo está actuando las cosas, pero es algo voluntario y que lo hace para agradar al Señor. Luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, es que es siempre para servir, para entregar y no para recibir. Un pastor va a perder más de lo que gana por la iglesia. No pensemos que el pastor es pastor y está recómodo siendo pastor, porque nadie lo cuestiona, porque se hace lo que quiere, porque tiene privilegios. No, un pastor no tiene privilegios en una iglesia. Un pastor, créanme que es mucho más lo que pierde. O sea, un pastor no es la hora que está acá y la gente lo mira y le dice pastor, pastor, y después se va a su casa y hace su día normal. Un pastor está toda la semana velando por sus ovejas, pensando en ellas, preparándose, aguantando quizás impertinencias infundamentadas, está preocupándose de lo que pasa, está recibiendo llamadas, intentando solucionar problemas de uno, del otro, problemas que a veces sí son necesarios, problemas que a veces era así y lo hicimos así, se lo tiramos a él pensando que lo único que tiene que hacer es atendernos a nosotros y en realidad lo podríamos haber solucionado nosotros. Y el pastor a veces sacrificando más horas quizás de que las podría haber dedicado a su familia o a su recreación, a lo que quieran, con amor nos atiende y nos escucha y se toma el tiempo para pacientemente preocuparse de qué nos está pasando y ayudarnos a buscar la mejor decisión, a buscar una solución a lo que nos está pasando. Recuerden siempre que
un pastor bíblico va a perder. Un pastor bíblico no viene a la iglesia a decir, quiero formarme, quiero ser pastor, quiero estudiar tal seminario para ser pastor porque voy a ganar tanto. Sea en cosas materiales, o sea en reconocimiento, sea en estatus. ¿No? Un pastor bíblico viene a la iglesia, acepta el rol y es un peso. Y es mucho más, créanme, lo que va a perder que lo que va a ganar por ser pastor. Hablando en términos terrenales. Y otra cosa que me gustaría aclarar acá es que cuando dice no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, Pedro acá no está condenando la remuneración, la compensación justa que debe recibir un pastor, porque también se menciona en la Biblia, sino que está condenando al que quiere un pastorado por avaricia, porque sacó números y dice, bueno, en mi trabajo gano esto, como pastor gano esto, me voy de pastor. Es eso lo que está condenando. No está diciendo el pastor no debe recibir nada material, el pastor no debe recibir nada de su iglesia, porque entonces ya es un pastor que quiere ganancias deshonestas. No, la Biblia es clara y también dice que corresponde, que no se debe poner bozal al buey que trilla, ¿verdad? Continúa diciendo después, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Entonces vemos en la actualidad tantos pastores que en vez de ejercer una influencia positiva, en vez de marcar él con su vida personal, como deben ser todo cristiano, aprovecha su posición para manipular, para ejercer una presión, muchas veces destructiva, o quiere ser pastor por el hecho de querer mandar, algo opuesto a la Biblia, cómo debería ser la iglesia, pero muy de la mano de lo que es cualquier otra organización a nivel del mundo. Humanamente no nos gusta someternos, eso no es ninguna novedad. Siempre preferimos ser nosotros los que tenemos el control, los que tomamos decisiones y pensamos que si obedecemos a alguien, estoy mostrando debilidad, no me estoy haciendo valer, yo sé mucho, esto no es mi lugar. Entonces, vemos a veces quizás personas que dicen, bueno, sí, yo soy cristiano, pero voy a ser cristiano a mi manera. Yo sí, me edifico a mí mismo, yo leo la Biblia por mí mismo, yo leo mensajes, yo estudio, hago seminarios, todo, pero le cuesta ser parte de una iglesia. Le cuesta ser pastoreado por alguien, ser discipulado. Y eso no es bíblico. Por más que a veces pensemos que académicamente es bueno, bíblicamente no. Bíblicamente la Biblia nos llama a reprendernos a nosotros, a corregirnos, a exhortarnos, a levantarnos cuando caemos y a ser parte y cumplir nuestras funciones también. Si no estamos sirviendo a nadie, estamos llevando nuestro cristianismo por acá. Mientras que la Biblia va por acá, nosotros lo estamos llevando por un costadito, bajo un concepto errado de lo que debería ser nuestra vida cristiana. Y lamentablemente es algo que se está poniendo cada vez más de moda. Con las redes sociales y el acceso que tenemos ahora a videos de YouTube, a canales, a seminarios por internet, a lo que sea, que la gente cada vez más rechaza lo que es una iglesia bíblica y, por otro lado, pretende ser un catedrático de la teología, pero nunca tiene alguien que lo confronte con su pecado, nunca tiene alguien que vea sus puntos débiles y lo ayude a cambiar. No tiene alguien que lo conozca tal cual es y le ayude también a pulir sus dones y a ponerlos en práctica, no solamente pulirlos, sino realmente ejercerlos en beneficio de su iglesia, en beneficio de demás personas. Entonces se lo guarda todo para su crecimiento y para acumular conocimiento teórico, porque no lo practica, y se llenará de diplomas, se llenará quizás se abre un canal, quizás se abre un seminario él mismo, pero ante los ojos de Dios eso no está bien porque no demostró amor por nadie más que por sí mismo y por su propio crecimiento. Recordemos en Marcos 10 las palabras de Jesús cuando decía, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera hacerse grande será servidor. Y en Juan 13 también podemos recordar aquel episodio cuando Jesús toma el recipiente con agua, se ciñe una toalla,
¿sí? Y se pone él a lavar los pies a sus discípulos. Entonces, nuevamente vemos ese rol de pastor del servicio, de hacer el trabajo sucio, el trabajo que otro esperaría que lo haga una persona de menor rango. Bueno, el pastor está dispuesto a hacer todo eso. Y no es solamente lo que vemos, es todo lo que hace por detrás que no lo sabemos o no tenemos conocimiento porque es algo que lo está haciendo en privado por otra persona. Versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, sabemos de quién está hablando, ¿verdad? No hace falta aclarar, pero está hablando vamos a aclararlo, está hablando de Jesús como príncipe de los pastores, está hablando de su segunda venida. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, hasta ahí, perdón, así no nos vamos más, después pasamos a otro. ¿Qué implica esta corona incorruptible de gloria? Recuerden lo que recibían los atletas en tiempos bíblicos. Un atleta ganaba una maratón o lo que sea, algo que le demandaba demasiado esfuerzo, todo el mundo lo aplaudía, le daban una corona ¿de qué? De laureles, de flores, buenísima para un día, el segundo, el tercero, ya en la semana ya era algo seco, y ya creo que ya la tiraban porque era algo que no le iba a servir para nada. Entonces eso era algo corruptible, algo que se pudría, que no iba a tener más trascendencia. Hoy en día nadie nos da una corona de laureles, creo, más allá de que alguien le regale quizás flores a su esposa o algo, o novia, es lo más parecido a algo. Pero como mundo, buscamos siempre recompensas mundanas, ¿sí? Buscamos la aprobación de los demás, buscamos salir en la foto, en la portada de las redes sociales de lo que sea, de la iglesia, o diciendo que terminamos tal seminario y que la gente, felicitaciones, qué bien. Buscamos quizás, dentro del ámbito más secular, bueno, una promoción, un ascenso, finalizar la carrera, buscamos, bueno, el sueldo, sin más lejos, ¿no? ¿Quién trabaja gratis acá? Todo el mundo busca, y busca mejorar. Y todo esto son recompensas que se comparan a estas coronitas corruptibles. Son cosas que van a quedar acá y que va a pasar el tiempo y nadie se va a acordar de ellas y no nos van a servir de nada. No las vamos a poder guardar. Por más longevo que sea eso que adquiramos, el día que Cristo venga van a quedar acá. Entonces debemos buscar esas coronas incorruptibles, esas cosas que van a trascender, esos tesoros en el cielo, como dice la Biblia allí. Me gustaría leer 1 Corintios 3:14, capaz que alguien lo quiere buscar. No lo busco, no hay problema. Lo leo, dice allí, si permaneciera, le voy a leer un poquito más, desde un poquito antes. Está hablando allí de las recompensas. Voy a empezar en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Acá está hablando, no hay que confundir. La salvación, bien, nos quedan 5 minutos. La salvación, por un lado, sí, es por gracia, no debemos hacer nada más que tomarla, aceptarla y reconocer nuestra condición de necesitados. Pero estas otras recompensas son en base a nuestro servicio, en base a la excelencia de nuestro servicio y el interés con el cual nos motivamos a ejercer ese servicio. Entonces, es de esto lo que está hablando y en este caso
la corona de gloria que está mencionando Pedro. Ya para ir redondeando. Versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por jóvenes. Hay gente que lo puede tomar literal, que dice que jóvenes es gente joven, en cuanto a su edad. También hay gente que puede decir, no, bueno, son las personas que no son los ancianos, los líderes, es todo el resto. También podría ser la persona que quizás no tiene esa madurez espiritual, que no sea una juventud física, sino una madurez, una juventud en cuanto al espíritu, que sea más neófito. Sea como sea el caso, lo que podemos extraer de aquí es que debemos sujetarnos al liderazgo. Si alguien se considera joven o se considera anciano, bueno, se lo dejo a cada uno, no es el objetivo de la palabra, del mensaje de hoy. Lo que sí es que Dios quiere orden, Dios quiere que nos sujetemos, Dios no quiere esa rebeldía o que podamos decir cada uno, hago lo que quiero y no me voy a someter a nadie. Yo me someto únicamente, mi pastor es Dios, dicen algunos, mi pastor es Jesús y bueno, voy a hacer lo que me diga Jesús nada más y no preciso de otra persona que me diga qué hacer o qué no hacer. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es para todos, ¿sí? No es ni para los jóvenes ni los ancianos. Dice, y todos, la segunda parte del versículo 5, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La humildad es la cualidad que me permite reconocer mis debilidades. Me permite reconocer que no puedo, que no merezco nada, mis atributos, mis cualidades, mis bondades o virtudes no me hacen merecedor de lo que Dios me vaya a dar, sino que realmente soy un necesitado, no soy nada, no valgo nada para Dios, y lo que pueda hacer es por su gracia, lo que Dios me quiera dar también es por su gracia. Yo tengo que actuar humildemente y en consecuencia. Recuerden que Pedro, cómo cambió y la humildad que no tenía la está teniendo ahora y él mismo la está enseñando. Recuerden que Pedro cuando le dice a Jesús, no, yo nunca te negaré, nunca voy a estar con vos hasta lo último, él no era consciente de su debilidad, él no era consciente del miedo que se iba a apoderar de él, que lo iba a hacer negar a ese maestro que tenía, con el cual compartió tanto tiempo y al cual le prometió esa fidelidad y estar hasta lo último. Justamente por su arrogancia, por su confianza en su fortaleza, por su confianza en su coraje, en lo que sea, no sé en qué confiaba él, pero obviamente no estaba siendo humilde. La humildad nos ayuda a actuar sin ambiciones, a actuar sin envidia, a poder escuchar a otra persona y decir, sí hermano, tiene razón, yo soy así, yo tengo este defecto, yo necesito cambiar esto, yo necesito dar más acá, necesito quitarle importancia en mi vida a esto otro. Y ya para finalizar, la pregunta es, ¿actúo realmente con humildad? ¿Podría considerarme yo una persona humilde? ¿Podría considerarme yo a mí mismo? ¿Los demás me consideran? ¿Dios me considera también una persona sumisa? ¿O realmente me cuesta? Escucho lo que dicen las autoridades de la iglesia y la estudio realmente a la luz de la Biblia, digo, sí, esto tiene razón. O a la mínima, si no se hace lo que yo digo, ya me enojo, ya no sabe nada esta persona, se está imponiendo, es soberbio, le pongo las etiquetas que se les ocurran para salirme con la mía, para que se haga lo que yo quiero, lo que yo pienso. Me siento atacado si me están diciendo algo. Ese es el llamado de Dios en su palabra. Cuando me dicen algo que no quiero, ¿cuál es mi actitud? ¿Me enojo? ¿Salgo a murmurar y a buscar quién más me da la razón? Me dice, no, sí, tenés razón vos. Te dijeron eso y no te deberían habértelo dicho. Te sacaron de tal ministerio, sí, vos sos el mejor para este ministerio. O realmente analizo a la luz de la Biblia por qué me lo dijeron, cómo me lo dijeron,
dijeron por amor o no. El desafío, hermanos, es a valorar el rol del pastor. Que realmente podamos entender lo que implica la responsabilidad que es ser pastor, que entendamos que no solo es responsabilidad, sino es sacrificio de ese pastor, y que cada vez que nos confronte un pastor, bueno, ese pastor nos va a llevar a cosas buenas, sí, va a intentar darnos la mejor comida, hacernos pastar en buenos campos, hacernos llevar al lugar de aguas frescas, darnos seguridad, sí, pero implica hacernos transitar por situaciones dolorosas. Para llegarnos al campo bueno, hay que cruzar por este camino lleno de piedras y espinas. Tiene que decirme, te estás desviando. Tiene que decirme, por ahí no es. Y somos llamados a acatar, a someternos y a actuar con humildad. Si somos humildes y dejamos la arrogancia de lado, dejamos de decir, ¿qué se cree? Yo estudié esto, yo hice tal cosa, yo hace tantos años que voy a la iglesia. Bueno, si dejamos eso de lado y escuchamos, seguramente vamos a andar mejor. El pastor no lo hace, un pastor bíblico no lo va a hacer por el placer de mandar. Un pastor bíblico lo va a actuar siempre por lo mejor para nosotros y por una encomendación de Dios, por cumplir su voluntad. Entonces entendamos que cuando recibimos comentarios que no nos gustan, cuando recibimos un rezongo, el pastor no está disfrutando de lo que nos está diciendo. No está diciendo por atacarnos, no está diciendo por cosas personales con nosotros, sino que un pastor bíblico que reprende, capaz que lo pensó 10 veces antes, y si le dan a elegir, él preferiría no hacerlo. Prefería eliminar ese lío, eliminar la murmuración que va a venir atrás de esa reprensión. Preferiría omitir ese episodio que le va a dar dolores de cabeza y noches quizás sin dormir, y pensando por acá y por allá si hacerlo o si no hacerlo, y dejar que pasen las cosas. Pero lo va a hacer por amor a nosotros. Entonces, valoremos, actuemos con humildad, pensemos en los necesitados que somos de alguien que nos encamine, que nos corrija, que nos cuide, que nos alimente, pero que también nos reprenda en su momento y nos encamine por donde debemos pasar. Ahora,